Muy buenas tardes. En el marco de la primera edición de la Feria Internacional del Libro por una Sociedad de Lectores, la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, CEDIA, les agradece a todas y todos ustedes su presencia en la presentación del libro Análisis retrospectivo de las Constituciones de México, de la doctora Cecilia Mora Donato. Encabezan esta presentación el diputado Jorge Luis Preciado, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. El doctor Samuel Rico Medina, director general del CEDIA. La doctora Cecilia Mora Donato, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y el doctor Eduardo Alejandro López Sánchez, investigador de la Unidad Académica de Estudios Regionales, Juquilpan, de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Para dirigir el mensaje de bienvenida tiene la palabra el diputado Jorge Luis Preciado. Por favor, diputado. Muchísimas gracias. Dicen que uno conoce a los amigos en la cárcel, en los hospitales y en las conferencias. Y más a la hora de la comida, entonces, gracias a todos por estar aquí. Miren, y quiero comentar dos cosas. Una, la verdad es que hoy es día de mi santo, entonces todo el mundo estaba pensando que íbamos a organizar la FIL para otra cosa, pero la verdad ocupábamos el pretexto. Pero la realidad es que hoy en la mañana platicábamos con varios compañeros y curiosamente, entre las fechas que buscábamos una y otra, el único espacio que se abrió para hacer por primera vez un ensayo de hacer una feria de libro aquí en la Cámara, que inicialmente nace como una idea de que fuera solo en materia parlamentaria, después se involucró a la mesa y lo amplió a que fueran otros temas, lo cual nos agradó bastante, y luego intervino la Comisión de Cultura con Sergio Mayer y lo amplió aún más, y luego el Consejo Editorial y lo ampliaron más. Entonces, bueno, lo cual nos da muchísimo gusto que esto haya pasado, pero curiosamente coincide con el 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro, y bueno, esto nos recuerda dos cosas. La primera, que pues sin proponérnoslo, estamos tratando de buscar la forma de que quienes trabajamos aquí en la Cámara de Diputados, pues tener acceso a bastante información que se ha generado sobre todo en esta materia, en el derecho parlamentario y por supuesto constitucional, y por supuesto pues tener a dos grandes amigos aquí al frente que se han especializado en estos temas, a la doctora Cecilia, que conozco hace muchísimo rato, desde el Senado, y bueno, aquí a mi vecino de allá de Jiquilpan, que también platicamos hace algún momento, y bueno, curiosamente coincide con que hace 200 años, más o menos, Barcelona comenzó con esa tradición de sacar las librerías a la calle. Entonces sacaban sus libros a la calle cada 23 de abril, todas las librerías salen y se exponen en la calle, y bueno, el día de hoy no es la excepción. En la ciudad de Barcelona, España, todo el mundo sale a la calle, y curiosamente déjenme decirles que el día de hoy nada más, que es día de mi santo, todas las librerías venden el 25% de los libros que se venden en todo el año. O sea que sí hay un ejercicio, sí ayuda el acercarle a la gente la posibilidad de tener acceso a un libro, y bueno, con esa idea planteamos la posibilidad de acercarle a los diputados pues un poco de la información, y a sus asesores y demás, de la información que se genera y que obviamente nos puede servir para hacer un mejor trabajo en lo que nos corresponde a cada uno en nuestra debida responsabilidad. Entonces, con ello, bueno, estamos hoy con un libro de la doctora Cecilia Mora,
análisis retrospectivo de las constituciones de México. Y bueno, aprovecho también para comentar que estamos acordando con la mesa la posibilidad de escribir bueno, ya tenemos un gran avance sobre un libro que es ver la historia de México a través del Congreso, es decir, desde la legislatura, desde la primera legislatura de 1857, que es a partir de ahí de donde parte el nuevo conteo de legislaturas hasta llegar a las 64 que tenemos el día de hoy. Entonces, buscábamos extraer 2 o 3 grandes reformas, bueno, la del 57 fueron más, pero 2 o 3 grandes reformas, y en 3 o 4 cuartillas sintetizar lo que hicieron los diputados y destacar a los 2 o 3 diputados que hayan destacado de esa legislatura, y así hacerlo con las 64 legislaturas, lo que nos llevaría a tener un libro de más o menos 300 páginas, lo que nos permitiría ver la historia de México a través de los cambios constitucionales, que son donde realmente finalmente se reflejan las decisiones políticas tomadas, obviamente por el tema de la reforma, la invasión francesa, por supuesto las reelecciones de Benito Juárez hasta 1872, la llegada de Porfirio Díaz en el 76, por supuesto los 30 años de reelección de Díaz hasta la llegada de Madero, y por supuesto el periodo postrevolucionario después de la Constitución del 17 hasta nuestros días. Entonces realmente creo que hay una interesante visión que se está planteando nuestra comisión para ver la historia de México desde el Congreso, que de hecho aquí hay bastante información, y quiero felicitar a los de archivo que están rescatando bastante información que estaba muy arrumbada, en cajas ahí casi pudriéndose, donde está la historia del Congreso mexicano, que lamentablemente pues no ha podido ver la luz del día. Bueno, entonces estamos trabajando en eso, y por supuesto este análisis retrospectivo de las constituciones de México pues nos va a ayudar bastante al trabajo que queremos hacer en esta revisión a la historia legislativa de la Cámara de Diputados y por supuesto del Senado de la República después de su restauración a la muerte de Juárez, hay que decirlo, porque no le gustaba el sistema bicameral, que digamos, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, agradecerles a todos su presencia, doctora, doctor, que nos acompañen, y por supuesto en la mejor disposición para escucharlos. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, diputado Preciado. El doctor Eduardo Alejandro López Sánchez es doctor con mención cum laude en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas en la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Ha sido coordinador, autor y coautor de diversas publicaciones. Es docente en materia de derechos humanos en varias universidades del país. Actualmente es investigador de tiempo completo en la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, sede La Ciénega, en Jiquilpan, Michoacán. Doctor López, queda usted en el uso de la voz. Muchas gracias y muy buena tarde. Efectivamente es la hora de la comida y aquí se conocen a los amigos, o por lo menos a la gente que esté interesada en la lectura. Bueno, en primer término es agradecer a los organizadores, y aparte me siento muy honrado de estar en esta primera Feria Internacional del Libro que organiza esta Cámara de Diputados. Evidentemente es un libro para mí que, pues bueno, desde el primer momento en que lo abrí, y obviamente conociendo a la autora y sabiendo de la seriedad de la misma, me llama la atención porque en muchas ocasiones un libro lo ves y te puede inspirar o no. El título es muy importante, pero cuando empiezas a hojear y ves texto, dices, lo piensas 2 veces, dices, a ver, es que es meterme en demasiado texto, y como la mayoría de nuestro país no tiene el hábito de la lectura, lo deja a un lado, ¿no? O como cuando decíamos en la facultad, juntamos los libros más gruesos para poder descansar o reposar la cabeza en ellos. Este libro, lo que he encontrado desde que lo tengo en mis manos, es que no nada más es el contenido textual, es las fotografías. Las fotografías llaman mucho la atención, y bueno, a final de cuentas, siendo tan visual, incita, motiva a leer.
Como ustedes saben, la historia constitucional de nuestro país es muy vasta. Tiene pues, muchas situaciones que no todos los países lo tienen. Y en el libro lo explica de una manera sencilla que nos lleva, repito, con las fotografías, y en donde, bueno, el primer capítulo, no les voy a decir de cada capítulo, de manera general, en el primer capítulo vemos cómo pues, nos hace una pequeña introducción, que es una constitución, porque evidentemente quizá encontramos muchos mexicanos que no saben qué es una constitución, no saben que la constitución es el límite del poder, y que evidentemente aquí es donde vamos a encontrar la parte orgánica y dogmática. Orgánica porque sabemos cómo se organiza los poderes, y la parte dogmática, que es algo importantísimo, los derechos humanos. Y inmediatamente después pasa a los lineamientos constitucionales de López Rayón, que, bueno, quizá para algunos es desconocido, para otros no, pero fue prácticamente quien inicia con este tópico constitucional en nuestro país, muy allegado a Miguel Hidalgo, y que después entra en pugna con el generalísimo Morelos. ¿Por qué? Porque López Rayón veía el movimiento de independencia desde una visión de no separarse de la corona, cosa que sí lo tenía el generalísimo Morelos. O sea, ahí entra en una pugna y Hidalgo pues se ve en un momento dado en la encrucijada. Entonces, obviamente inicia con López Rayón, con los lineamientos constitucionales de López Rayón, y después, bueno, Morelos, siendo ese alumno brillante que lo conoce, y pues bueno, al final de cuentas es quien le entrega la estafeta. Pero ahí vemos realmente una situación que nos permite conocer cómo fue transformándose nuestra historia constitucional. Y eso es el inicio. Después ya vemos, o pasa, este excelente libro, a lo que es ya el generalísimo Chilpancingo, también conocido como los sentimientos de la nación, a final de cuentas, en donde, pues bueno, eran 23, si no mal recuerdo, postulados que le daba forma, le empezaba a dar forma, porque también trataba de derechos humanos y la parte orgánica, cómo se iba a organizar. Y bueno, eso lo detalla, lo ilustra muy bien el libro, y bueno, de ahí nos vamos posteriormente en otro capítulo, cuando toca, una vez que México es independiente, pues evidentemente tenía que haber una constitución. Bueno, como ustedes conocen, viene el Imperio de Iturbide, que viene siendo el primer documento constitucional del México, como hoy lo conocemos, México libre o independiente. Y bueno, ya de ahí, eso fue en el 21, pasa a la constitución del 24, 36, 57, y evidentemente va a aterrizar en 1917, pero ahí en ese aterrizaje de la última constitución precursora, porque acuérdense que fue el inicio de los derechos sociales en el mundo, no nada más en México, que fueron consagrados y tomados en cuenta. Recuerden que desde Francia, en el siglo XIX, eran los derechos civiles y políticos del hombre. Con la Constitución del 17 en México son los derechos sociales. Pues bien, aquí resulta algo muy curioso. La Constitución del 57, una vez que termina nuestro movimiento revolucionario, o bueno, entra en un periodo, pues bueno, sabemos que Venustiano Carranza, su proyecto de constitución para 1917 era del 57. No que fuera una copia, pero realmente tenía un gran porcentaje de esa constitución para 17. Pero, como ustedes saben, se encuentran con una división muy grande, ya estando en el Congreso, en el momento en que se integra el Congreso. Normalmente todo el mundo conocemos que fueron 3 corrientes las que estaban, en realidad imperaron nada más 2, la mayoría siendo militares. Obviamente era ese Congreso, había un poquito de todo, pero predominaban militares. Pues bien, ahí nos encontramos con que, también poco leído en muchas ocasiones, Francisco Múgica. Y Francisco Múgica inicia ese debate. Y entonces, pues bueno, ya estaba muy claro que la Constitución que llevaban, que era una copia muy parecida a la del 57, Venustiano Carranza, la echan abajo.
Y surge la de 1917, en donde se empiezan a manifestar los derechos sociales, en donde Múgica empieza con la parte de educación y los derechos sociales de los trabajadores. Evidentemente ahí tuvo mucho que ver la formación de Múgica. La formación de Múgica y su casa es que él estaba o era nieto de esclavo, que en el momento en que se libera adopta el apellido Múgica de quien estaba en ese momento en la hacienda. Múgica estudia, ustedes recuerdan que en aquella época los mejores estudios eran en los seminarios, y bueno, estudia en un seminario, y de ahí parte, y bueno, es una historia bastante larga la de Múgica, pero bueno, su formación la ve reflejada en la Constitución del 17. Él inicia con esa repartición de tierras antes de la Constitución del 17, y pues bueno, lo ve plasmado en el artículo 27 constitucional, así como en el 123, cuando se refiere a los obreros y trabajadores. Pues bien, yo realmente dimos un pequeño comentario de todo lo que tiene este libro en sus 7 capítulos, que evidentemente incita, motiva a leer. Creo yo que, estoy esperando ya el siguiente, doctora Mora, porque creo que es importante este tipo de libros que no nada más son para académicos, creo yo también pueden ser, si no propiamente libros de texto, que sí lo tengamos en cada una de nuestras librerías. Dediquémonos a lo que nos dediquemos. Si somos investigadores, si estudiamos medicina, derecho, porque acuérdense de algo, todo el mundo piensa, es que los derechos humanos y el derecho es solamente para el quien estudie. No, al final de cuentas todas las profesiones, la vida cotidiana del ser humano tiene que ver con el derecho y con los derechos humanos, desde que salen de su casa hasta que regresan, tienen contacto con derechos humanos. Y evidentemente el tener un conocimiento, si no amplio, pero sí la noción de lo que es nuestra historia constitucional, que nos permite, y sobre todo aquí, en este recinto legislativo, todo lo que padeció y todo lo que pasó en nuestro país, tuvo una razón de ser. No se da nada más de una noche. No. La historia constitucional es importantísima para no cometer los mismos errores que hemos tenido. Y el que conoce un poco la historia constitucional, a ustedes les servirá el mucho, porque evidentemente ustedes legislan, están con el contacto a diario con las circunstancias de nuestro país. Pues yo realmente quisiera ya que viniera otra edición, porque esta es sumamente ágil y además, como he sido reiterativo, incita a leer. Les agradezco mucho la atención, espero no haberles enfadado y que ya próximamente estaremos a punto de comer y festejar aquí al diputado. Muchas gracias, doctor López. La doctora Cecilia Mora Donato es doctora en Derecho con apto cum laude por unanimidad por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es autora de más de 15 libros y más de 200 investigaciones publicadas en Colombia, España, Argentina, Perú y Venezuela. Es coordinadora del Máster en Democracia y Parlamento y de la colección editorial Temas de Democracia y Parlamento. Experta en Derecho Constitucional y Parlamentario. Fue propuesta por el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas como candidata a recibir la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, que la Cámara de Diputados otorga a las mujeres que promueven, a través de su labor, los derechos de las mujeres en México. Cabe señalar que la doctora está conmemorando 20 años de trabajo como investigadora con la edición de este libro. Doctora Mora Donato, queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. La verdad es que sí les agradezco mucho que estén aquí. Es una hora un poco inapropiada, pero la verdad es que lo aprecio todavía el doble que me acompañen en este momento. Miren, en realidad me siento como en casa. Yo llevo ya muchos años cercana a esta Cámara y siempre he encontrado en la Cámara, la verdad, gente trabajadora, que le interesa la Cámara, que le interesa el Congreso, y siempre que vengo me llevo una gran satisfacción porque pienso que están trabajando en lo suyo. Quiero felicitar de verdad por esta iniciativa que tuvieron para hacer una feria internacional del libro en este día, como ya ha dicho el diputado, tan señalado,
que es el día de San Jorge, por eso es el santo del diputado, el día de San Jordi en Barcelona, en este día tan señalado, porque pienso que muchos de nuestros grandes males que tenemos como sociedad radica en que no conocemos nuestras instituciones. Una de esas instituciones principalísima es la Constitución. No conocemos nuestra Constitución. No sabemos de dónde venimos y cómo hemos construido este Estado mexicano. Y los esfuerzos que hicieron, y el talante y el talento que pusieron muchos hombres y mujeres para construir el México que hoy nosotros estamos disfrutando. Un México de libertades, un México de instituciones, con todo y los defectos que puedan tener nuestras instituciones y el ejercicio de nuestros derechos, somos un país realmente privilegiado. Por eso, y de ahí, de esa idea, nace justamente este texto. Agradezco y aprovecho la ocasión para agradecer muy sentidamente al gobierno del Estado de Guerrero, al señor gobernador, al Héctor Astudillo, por el apoyo que brindó para esta edición. Y por supuesto al secretario general de gobierno, al licenciado Florencio Salazar, porque desde que yo les presenté este proyecto, la verdad es que lo acogieron con mucho entusiasmo. Si nosotros no conocemos nuestras normas, si nosotros no sabemos cómo hemos construido este país, no lo podemos defender. Necesitamos saber de dónde venimos, qué hizo Rayón, qué hizo Morelos. Eso lo aprendemos muy bien en la escuela, en la primaria, y se nos olvida con el tiempo. Yo recibo en la licenciatura jóvenes que no conocen los elementos constitucionales de Rayón. Digo, ¿cómo es posible? ¿Sí? Pero conozco también iniciativas en esta Cámara y en la otra que se presentan sin conocer la Constitución de 57, estableciendo cosas que la Constitución de 57 ya lo decía, porque nuestra Constitución de 17 no es otra sino la Constitución de 57, con amplias reformas que se dan en el Constituyente de 16-17, pero que tiene la lógica de una Constitución del siglo pasado, antepasado. De ahí justamente que esta visión cronológica de entendimiento de cómo hemos construido nosotros la Constitución es importante. Y les voy a decir una cosa, la verdad es que la edición es una edición muy lucida, muy bonita, y por eso le aprecio mucho al gobierno del Estado de Guerrero. Pero mi idea era que fuese un documento mucho más accesible al público en general. Es decir, que tuvieran acceso a un documento con el rigor académico que exige el publicarlo en una casa como es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero que tuviera acceso a todos los ciudadanos. Esa era en gran medida mi idea, que todos conociéramos cómo hemos llegado a esta vida constitucional. Nosotros, generalmente en nuestro lenguaje, no utilizamos el término constitución. Siempre nos referimos a la ley como el marco rector, y está muy bien, pero por encima de la ley sí hay algo que se llama constitución. Y la constitución en un Estado constitucional tiene un significado muy especial. Es el pacto que nosotros hemos establecido para la convivencia social y el marco a partir del cual las normas jurídicas que emanan de este órgano junto con el Senado deben de ser armónicas. Las constituciones son efectivamente axiológicas, protegen valores, ya lo decía el doctor López Sánchez, protegen valores. Los derechos son en gran medida la protección de valores, el valor de la libertad, el valor de la vida privada, el valor de la propiedad. Por eso es que nuestras normas tienen que ser armónicas al marco constitucional. Y casi ninguna ley que emane de nuestros órganos legislativos tendría que ser contraria a nuestra Constitución, porque la ley no es más que el desarrollo constitucional de nuestra norma fundamental. Por eso para mí sí es muy importante que nosotros veamos de dónde venimos, para saber hacia dónde queremos llevar este país.
El país todavía, aunque no nos guste, lo seguimos reinventando cada 6 años. No podemos seguir en esa dinámica. Tenemos que profundizar muchas de nuestras instituciones, sí. Tenemos que hacer más eficientes nuestros derechos también. Pero en gran medida, cuando ustedes lean, y espero que lo hagan, lean este texto, se darán cuenta de que somos un gran país, de que en este país hubo gente muy lúcida, de que en este país hubo también gente con mucho arrojo, con mucha valentía, que lo construyó. Y que nosotros estamos disfrutando de eso. De gente que efectivamente tuvo que luchar por sus derechos, que tuvo que dejar a un lado la esclavitud, que tuvo que entender que la ley era el marco adecuado para ir construyendo un país y una sociedad mejor, incluyente para todos. Ese es el tema fundamental del análisis constitucional. Toda la parte, como ha dicho el doctor López Sánchez, toda la primera parte yo lo dedico a escudriñar cuál es el concepto de constitución, qué debemos entender por constitución, para entender también cómo han sido y cómo tiene que ser la lógica constitucional de nuestro país. Generalmente cuando se hacen este tipo de análisis constitucionales se recurre siempre íntegramente a los textos constitucionales, sin ningún tipo de análisis. Yo lo que intenté en este texto fue ir analizando temática por temática, derechos fundamentales, cómo irrumpen los derechos en nuestro concepto de constitución, pero cómo irrumpe también el papel del legislador en el desarrollo de esos derechos y cómo hemos ido construyendo justamente nuestro Estado constitucional. De ahí que a mí lo que me interesa es justamente rescatar este valor, esta supremacía constitucional, esta idea de que la Constitución sí es una norma diferente, de que es una norma que exige justamente un conocimiento para poder vivir en sociedad. La Constitución no es otra cosa sino eso, un catálogo de grandes normas que nosotros como sociedad reconocemos como propias y vivimos en Constitución. Y esa es la lógica de este texto, aprender a vivir en Constitución. ¿Por qué yo no puedo violentar el Estado de Derecho? Porque es en gran medida violentar la Constitución. ¿Por qué yo no puedo excederme como legislador, como ciudadano, como diputado, como investigador? ¿Por qué yo estoy obligado, constreñido a un Estado de Derecho? Porque quiero vivir en Constitución. La Constitución no son normas viejas, la Constitución son normas vivas. Ese es el punto, digamos, fino de este documento. Aprender a ver a la Constitución como un documento cercano, al que yo le doy vida, el que yo cumplo, el que yo me siento obligado a cumplir. Yo como ciudadano, yo como trabajador, yo como servidor público, yo como representante, yo como, en fin, todas las facetas que nosotros tenemos en la vida de este país. Conocer a la Constitución es en gran medida conocer qué es México, cómo construimos México, cómo se construyó este país. Y creo que si en algo abona este documento es justamente en eso, en intentar entender cómo hemos llegado hoy aquí, en pleno siglo XXI, ¿sí?, a lo que tenemos. ¿Por qué tenemos un poder judicial? ¿Por qué tenemos un legislativo? ¿Por qué tenemos un ejecutivo? ¿Cómo funcionan y cómo se interrelacionan entre ellos en función de ese marco constitucional? Ese es un poco mi aporte a esta discusión de entendimiento de la Constitución y de querer ver a la Constitución justamente como una norma, insisto, viva, no como un derecho viejo que se aprobó en el constituyente de 16-17, que se viene reformando cada que llega un gobierno, etcétera. No,
La Constitución es un documento que nosotros tenemos que sentir vivo, que nosotros en gran medida le damos vida al momento en el que nos comprometemos a cumplirlo. No quiero cansarlos más porque sé que esta hora es un poco complicada, pero quien por supuesto conoce los libros y los textos que yo he escrito, saben siempre que mi intención es el aporte, el acercar aquellos temas que parecen tan difíciles de teoría constitucional y demás al lenguaje común, a que la gente lo entienda, a que nosotros estemos siendo cercanos a esos documentos que rigen nuestra vida. Esta edición, se los decía, es una edición, la verdad, espléndida, pero creo que cumple con esa finalidad. El texto es accesible, así lo concebí, y las ilustraciones y las fotografías refuerzan, sin la menor duda, recordar aquellos momentos trágicos que vivió nuestra nación también, y aquellos momentos también en donde México ha hecho aportes constitucionales, como han sido, por ejemplo, los derechos sociales, ¿no? Como fue en su momento el juicio de amparo, ¿no? Es decir, nosotros a veces somos los peores voceros de nuestras constituciones y de nuestras normas. Nosotros hemos tenido grandes constitucionalistas en este país. Hemos aportado grandes figuras al constitucionalismo, incluso europeo. ¿Sí? Y no lo conocemos, no lo sabemos. Desconocemos nuestros textos constitucionales. Yo los animo, y espero que este libro también lo haga, los anime a conocer cada vez más nuestra Constitución, nuestra norma viva, nuestra norma constitucional que rige nuestra vida en sociedad. No quiero concluir sin agradecer la presencia pues de los diputados, del diputado Jorge Luis Preciado, que nos hizo el favor de acompañarnos, del presidente del comité editorial también, diputado Peña, muchas gracias, del doctor Samuel Rico y del doctor Alejandro López Sánchez, para estar hoy conmigo en este momento, en esta mañana, en esta tarde mañana con ustedes, para presentarles este documento. Agradecerle como siempre a la Cámara de Diputados su generosidad, su gentileza de recibir siempre un libro de mi autoría, de verdad con esta calidez que ustedes lo hacen. Se los aprecio mucho, se los agradezco mucho, y como siempre yo estaré en deuda con esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mora Donato. Le pedimos al diputado Jorge Luis Preciado que haga entrega de un reconocimiento de participación, así como de un paquete de libros editados por el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, al doctor Eduardo Alejandro López Sánchez. Igualmente le pedimos que haga entrega a la doctora Cecilia Mora Donato. Muchas gracias, diputado. Y le pedimos al diputado Ricardo Marshall que haga entrega de un reconocimiento al diputado Jorge Luis Preciado, así como su paquete de libros. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el doctor Samuel Rico, por favor. Bueno, seré muy breve porque ya tienen hambre, ¿verdad? Pues yo creo que la Cámara de Diputados le agradece la aportación que ha hecho la doctora Mora Donato a lo largo de estos años. A través de su palabra podemos notar una vida entregada a la investigación y recordarnos algo que en algún momento los mexicanos perdimos. Antes nos daban historia de civismo y ahora pues resulta que ya no existe, ¿no? Entonces desde niños sabíamos lo que era la Constitución y en algún momento
alguien olvidó dejarlo en el programa escolar y pues ya dejamos de tener esa enorme ventaja de contar con la historia de México y el famoso civismo que enseñaban en la primaria y enseñaban en la secundaria, ¿no? Y claro está, aquí también se refleja ese profundo análisis que ha hecho la doctora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde también ha entregado buena parte de su vida y solamente pues nos resta agradecerle estas aportaciones que hace a la Cámara de Diputados y pensamos que hay correspondencia. Muchas gracias. Muchas gracias. La 64ª legislatura de la Cámara de Diputados les agradece a todas y todos ustedes su presencia en este acto. Muchas gracias y muy buenas tardes.